Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión Las Casas que Jesús visita y les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. El tema para esta oportunidad es muy interesante, que está basado en el libro del Evangelio de Mateo y se titula Las casas son lugares de ungimiento espiritual. De manera que los invitamos para que ustedes puedan compartir esta señal, para que puedan invitar a sus amistades, a sus familiares, a unirse a esta transmisión y a la vez también para que puedan unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también los invitamos para que ustedes puedan inscribirse o suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Como ya mencionamos, el tema para esta oportunidad es la iglesia en casa o las casas son lugares de ungimiento espiritual. Y esto está basado en un acontecimiento que ocurrió en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y vamos a concentrarnos en el capítulo número 26 del Evangelio. Y como ya es conocimiento suyo, estamos desarrollando esta serie denominada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y el tema de hoy es la razón número 10 de 40 razones. Y para los que se están uniendo recién por primera vez, los invitamos para que visiten en nuestro canal Iglesia a tu alcance TV y puedan mirar las otras 9 presentaciones o conferencias anteriores, las cuales les ayudará a entrar en contexto de lo que estamos estudiando. La iglesia en casa es un lugar de ungimiento espiritual. Y nuestro lema para este seminario es dejar de ir a la iglesia para ser la iglesia, para ser la verdadera iglesia que Cristo estableció, que Cristo fundó. Y en esta lección vamos a aprender que Jesús fue ungido en una casa antes de ir al Calvario y ser crucificado para dar su vida en rescate de todo aquel que en él cree y lo acepta como su Salvador y lo acepta como su Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 26, del 6 en adelante, registra este acontecimiento. Dice el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, lo cual, viendo sus discípulos, se indignaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque este ungüento se podía vender por gran precio y dárselo a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué dais pena a la mujer? Porque ha hecho buena obra para conmigo, porque siempre tenéis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando ella este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en
todo el mundo, también será dicho para memoria de ella, lo que esta mujer ha hecho. Y ustedes están viendo ahí la escena. Esta mujer hace este ungimiento al maestro en gratitud a lo que el maestro había hecho por él. Y este acto que ella hace es un acto de adoración en el cual ella lo reconoce a él como el Mesías verdadero, como el Mesías anunciado en las profecías y el Mesías que los judíos habían estado esperando por más de 400 años. Apreciados amigos, apreciados hermanos, en esta historia vamos a ver más de un personaje. Está Cristo, el personaje principal, está esta mujer, que es la que derrama ese ungüento, y está el hombre que hemos leído llamado Simón el leproso. Y el relato que acabamos de leer comienza diciendo que Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Quiero mencionar que este hombre, Simón, para esta ocasión ya no era un leproso, pero debido a que él había padecido de esta enfermedad de la lepra en ese pueblo, la gente lo bautizó con ese nombre de Simón el leproso y es así que lo conocían. Es por eso que aquí en el texto bíblico lo presenta así, como Simón el leproso. En la casa de él, este Simón había padecido de esta enfermedad de la lepra. Hoy en día prácticamente pues ya no se conoce lo que es la lepra, pero en los tiempos del Señor Jesús y en el Antiguo Testamento era un flagelo que azotaba a las personas allá en el Medio Oriente. Pero en forma específica, relacionado a este hombre llamado Simón, este hombre obtuvo esa enfermedad debido a una falta moral. Él estaba en pecado moral. Y queremos mencionar, como ya hemos venido mencionando en conferencias anteriores en esta misma serie, que una falta moral o el pecado moral acarrea enfermedades físicas. Y en este caso, esta era una de ellas. Entonces, la lepra era una enfermedad en la piel y en los tejidos de la carne, de los tejidos, de los músculos. Comienza adormeciendo los tejidos, luego se convierte en una herida putrefacta que echa una costra blanca y como usted no lo siente, no siente que se va carcomiendo, esos tejidos se van pudriendo y por sí solos se van cayendo por pedazos, más la picación y la acción del enfermo por rascarse o por calmarse ese malestar, ayuda a ir lacerando y destruyendo esos tejidos. Cuando una persona era infectada con este mal, porque también era contagioso, tenía que salir de la casa, tenía que salir del pueblo y tenía que irse a vivir junto a las moradas de los endemoniados, ya sea en las cuevas o ya sea en los cementerios. Y cuando esta persona se acercaba al pueblo, a los lugares donde había concurrencia de gente, tenía que ir gritando, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Entonces, este era el cuadro de este hombre, Simón. Ahora pasemos al otro personaje que es la mujer.
Esta mujer era muy conocida también en ese pueblo. Aquí, esta historia que estamos leyendo está basada en el Evangelio de Mateo. También lo registra el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Cuando leemos las tres historias podemos encontrar detalles muy interesantes. Vemos que esta mujer es eh, parte de una familia que eran muy amigos del Señor Jesús, la familia de Lázaro, María y Marta allí en Betania. Y esta mujer podemos identificarla, según los otros relatos, que ella es María. María, María. Había sido una mujer que la Biblia dice que el Señor Jesús en ella o de ella había expulsado 7 demonios. Eso quiere decir que él la había perdonado de sus pecados. O mejor dicho, la había perdonado 7 veces de un mismo pecado. Y su pecado era de inmoralidad sexual. Entonces, cuando conoció al Maestro, por obra del Espíritu Santo, ella es transformada y se convierte en una mujer restablecida, en una nueva criatura, y en ese pueblo ella llegó a ser muy conocida y muy respetada. Esta mujer era una de las pocas personas que tenía ese discernimiento de identificar o darse cuenta de los acontecimientos y las señales con respecto al Mesías. Y esta mujer pudo percatarse de que el Señor Jesús le quedaba solo una semana de vida. Y antes de que se cumpla esa semana de vida, ella va y lo busca para adorarlo y para hacer este ungimiento. En este caso lo hace con un perfume. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, ungimiento solamente se les hacía a los sacerdotes y a los reyes, y a ellos se los ungía con aceite. En este caso, esta mujer unge al maestro con un perfume, y que este perfume tenía un valor económico tan costosísimo que representaba todo un año de trabajo, de ahorros. Y aparte de eso, pues tenía un valor significativo muy importante. Entonces, esta mujer se acerca a esa casa de este hombre llamado Simón, el leproso, porque ella sabía que allí estaba Jesús y ella iba a esa casa para darle ese ungimiento. Dice el versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza de él, estando sentado en la mesa. Volvamos ahora a Simón. Este hombre, Simón, a raíz de su enfermedad, su familia, su esposa, sus hijos tuvieron que mudarse a otro pueblo. Inclusive él tenía que abandonar la morada, la casa, e irse a vivir, como ya mencionamos, al cementerio. Y de cuando en cuando él venía a esa casa, a esa morada. Y esta casa se convirtió prácticamente en un muladar. Esta casa se convirtió prácticamente en un lugar terrorífico, en un lugar espeluznante. Los vecinos o la gente que sabía la historia del dueño de esta casa prefería evitarla. Cuando tenían que transitar por ahí, cruzaba al otro lado de la acera para no pasar
por el frente de esa casa, hasta que llegó un día en el cual este hombre se encontró con el maestro. Y el maestro lo tocó y operó en él el milagro de la sanidad. Entonces, es allí que este hombre nuevamente puede volver a su casa. Y estando en su casa, ocurre esta oportunidad, este evento que para nosotros nos enseña la razón número 10 para establecer y multiplicar una iglesia en la casa. La iglesia en la casa. Y la razón es que la casa es un lugar de ungimiento espiritual. El solo hecho de la presencia de Cristo en esa casa ya era un ungimiento para esa propiedad. El acto que esta mujer hace es un embalsamamiento en vida del maestro, porque los judíos tenían esa costumbre. Cuando una persona moría, al cadáver lo embalsamaban con este tipo de ungüento, con este tipo de unción, para luego darle sepultura. En este caso, hacen con Cristo esto antes de ser sacrificado. Es por eso que el Señor Jesús dijo, para mi sepultura me ha ungido, me ha preparado. Entonces, ella se acerca allí a la casa donde estaba el maestro. Dice el versículo 8, lo cual viendo sus discípulos se indignar, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque este ungüento se podía vender por gran precio y dárselo a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué dais pena a la mujer? Porque ha hecho buena obra conmigo. Porque para siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ya mencionamos que este perfume costaba el equivalente a un año de ingreso económico. Y esta mujer había ahorrado todo ese año para comprar ese ungüento. Y ella, pues probablemente lo estaba ahorrando, guardando para su propia sepultura en un momento futuro. Sin embargo, como ya mencionamos, al percatarse de que el maestro iba a ser sacrificado, iba a ofrendar su vida en unos 6 días más adelante, ella decide ir y ungir al maestro para prepararlo para la sepultura. Y ese acto de ungimiento a la vez es un acto de adorar al maestro. Y esa queja o ese reclamo de los discípulos y algunos concurrentes de decir qué lástima, de decir qué gran desperdicio, estaban pensando en el valor monetario de ese perfume. Y no estaban pensando en el valor de lo que eso significaba o representaba en el ministerio del Señor Jesús, como ya mencionamos, de ungirlo y prepararlo para ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Al hacer esto, esta gente hicieron que esta mujer se sintiera intimidada, se sintiera avergonzada. Y es por eso que Jesús les llama la atención y les dice, no le causen incomodidad, déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Porque lo que ella ha hecho una buena obra. Lo que ella ha hecho no lo están haciendo ustedes. Ella me está adorando. Ella me está reconociendo como el Salvador del mundo y como el Señor de su vida. Como ya mencionamos, ella fue una de las pocas personas
que pudieron intuir de los acontecimientos que estaban pasando en la vida del Mesías. Y el Señor Jesús acepta esa adoración y recompensa ese acto de esta mujer cuando Él dice: donde quiera que este evangelio de salvación se predique en el mundo entero, no faltará de contar la historia de esta mujer, de la gran obra que hizo. Ya mencionamos por tercera vez, lo que ella hizo allí fue adorar a Cristo, reconociéndolo como el Salvador del mundo y reconociéndolo como el Señor de su vida. Y es la misma lección que nosotros tenemos que aprender. Otra lección es ese discernimiento espiritual que muy pocos tienen. Y el discernimiento espiritual es uno de los dones del Espíritu Santo que Dios da. Y nosotros somos llamados a pedir a Dios que a través del Espíritu Santo pueda darnos ese discernimiento espiritual y poder darnos cuenta de los acontecimientos o las señales del tiempo del fin. Y otra de las cosas que tenemos que aprender aquí es que el que más ama es el que más da. Y esta mujer dio todo el ahorro de un año. Aquí no está en juego el valor monetario. Aquí está en juego ese valor simbólico, ese valor espiritual, el cual es adorar a Cristo con lo que Él se merece y adorar a Cristo con todo lo que nosotros podemos adorarle. Y Él dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho. Y es por eso, apreciado oyente, que estás escuchando esta enseñanza, porque fue orden del Maestro y estamos predicando su palabra. Estamos predicando el modelo de cómo establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Esta es la razón número 10. En las casas también son lugares de adoración al Maestro. Las casas son lugares de ese ungimiento espiritual, donde Cristo, con el solo hecho de su presencia a través del Espíritu Santo, nos unge con ese poder del Espíritu Santo para que nos convirtamos en nuevas criaturas, en nuevas personas. Simón, en ese momento, después que Cristo dice esas palabras, puedo imaginarme de que él se desabrocha los puños de la manga de la camisa y la remanga para poder mostrar en sus brazos la piel lozana, tal igual como si fuera la de un bebé que había sido restaurada por este hombre, Jesús de Nazaret, el Mesías. Y este hombre, Simón, invita a Cristo a su casa en señal de gratitud por este milagro que Cristo le había hecho. El hecho de que este hombre reciba esa sanidad no solamente era ese milagro de sanidad física, no, sino que era el verdadero milagro de la salvación espiritual de su alma. Y eso era lo que valía y lo que importaba. Otro de los concurrentes ahí era Lázaro. Y Lázaro dice: bueno, si por ti eso hizo Cristo, pues por mí hizo mucho más, porque a mí Cristo me resucitó después de 4 días de haber estado en el sepulcro como cadáver, sin vida, y Él me resucitó. Y ahora ustedes pueden imaginar ese ambiente, ¿no? Ese ambiente que se vivía en esa casa. Yo comencé diciendo que hubo un tiempo en que esta casa se convirtió en un lugar desolado, se convirtió en un muladar,
Pero cuando Cristo opera el milagro, tanto en Simón, el leproso, tanto en esta mujer, María, y tanto en este otro hombre llamado el Lázaro, entonces estas personas en gratitud le brindan esta adoración y es por eso que Simón lo invita a su casa y cuando Cristo entra a esa casa, entonces esa casa cobra vida, esa casa cobra otro aspecto, otro ambiente, porque estaba allí el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, siguiente lección, la iglesia en la casa. Cuando permitimos o invitamos que Cristo entre, esa iglesia o esa casa se convierte en un santuario para adorar a Cristo. Y ese ungüento o ese perfume que se derramó llenó todos los ambientes de esa casa que había estado desolada. De la misma manera, cuando entra Cristo a través de la presencia de su Espíritu Santo, llena todos los ambientes de esa casa. Y lo que es más hermoso, llena la vida de cada creyente congregado ahí. Es por eso que las casas son lugares de un ungimiento espiritual. La iglesia en las casas son lugares de ese verdadero ungimiento espiritual. ¿Qué es lo que ella hizo? Esta mujer, ella trajo un perfume y en esa sociedad no todos los días se usaba perfume como se usa hoy en día. No. Y además ese perfume solamente era usado para embalsamar a una persona para la sepultura. Mejor dicho, una sola vez, ni siquiera en la vida, sino después de muerto. En segundo lugar, esta mujer trajo una aroma y ese aroma es nardo, un perfume exquisito, suave y un perfume que se diseminó por toda la casa. En segundo lugar, en tercer lugar, esta mujer trajo una calidad, un producto de alto precio, el producto de ahorro de todo un año de trabajo. Y la adoradora utilizó esto para adorar al Maestro que le había dado la salvación y la vida eterna. ¿Y qué es lo que hizo el hombre llamado Simón el leproso? Él dio su casa para que entrara Cristo. Y la misma lección nosotros tenemos que aprender. Si usted reconoce de que Cristo obró un milagro en usted y lo sanó de la lepra del pecado y lo sanó tal vez de posesiones espirituales demoníacas, o tal vez lo resucitó de haber estado muerto en vida o muerto en sus pecados, al igual que este hombre llamado Simón, usted es llamado para ceder su casa, para invitar a Cristo a su casa, para hacer de su casa un santuario para Él, para hacer de su casa un lugar de adoración a ese Dios encarnado, Cristo nuestro Señor. Esa casa que antes los vecinos evitaban es ahora una casa en la cual muchos eran motivados a querer visitarla. Muchos eran invitados a querer conocer esa casa. Esa casa que antes había sido declarada impura, el Señor la convierte en una casa pulcra y santa, en una tierra santa. Lo mismo sucede cuando una familia se convierte al Señor. Nos convierte en una propiedad sagrada y santa. De manera que no fue por casualidad que ocurrió esto 6 días antes de la muerte de Cristo.
La casa de Simón es un buen ejemplo de lo que sucede cuando el Señor Jesús entra en una casa, cuando el Señor Jesús entra en una iglesia en casa, o cuando el Señor Jesús entra en tu vida y tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Antes era de un leproso, después de alguien que había sido limpiado. Antes era una casa abandonada, después era un lugar de encuentro y comunión. Antes tenía mal olor por la carne putrefacta, por las escamas que caían de la piel muerta y seca. Ahora olía a ese perfume, a esa fragancia de nardo y además de la presencia de Cristo allí. De la misma manera, hoy el Espíritu Santo quiere llenar tu casa. Antes esa casa había sido declarada impura por el sacerdote israelita. Después que llegó Cristo, esa casa fue declarada sana y santa por el sumo sacerdote, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El deseo de Cristo es que tú puedas poner tu casa para que se convierta en un santuario para Cristo, en un lugar de comunión y de adoración a Cristo, porque este es el modelo de iglesia que Cristo fundó, la iglesia en la casa. Y es por eso que las casas o la iglesia en casa es el lugar de ese verdadero ungimiento espiritual. Es por eso que remachamos este pensamiento que dice dejar de ir a la iglesia, entre comillas, de edificio, para que tú te conviertas en una iglesia, para que tú te conviertas en la iglesia. Quiere el Señor motivarte. Y ahí están nuestras vías de contacto para que tú puedas recibir de parte nuestra esa orientación y esa asistencia. Pero quiera el Señor que te pueda motivar para que de esta lección, la número 10, tú puedas aprender en resumen que tú puedes hacer de tu casa un lugar de verdadera adoración para Cristo, un lugar de verdadero testimonio para Cristo. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por estas lecciones maravillosas. Gracias, Señor, porque has hecho posible que esta enseñanza pueda llegar hasta nuestros días. Y queremos, Señor, replicar ese modelo de iglesia que tú fundaste, la iglesia en casa. Queremos entregar nuestra casa para que sea un santuario para ti. Queremos entregar nuestro ser, queremos entregarnos a ti en cuerpo y alma para que nuestro cuerpo sea un santuario del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús, te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén. Apreciado amigo, que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude, que el Señor te motive para que tú puedas tomar esa decisión de hacer de tu casa, como este hombre, Simón, el leproso, una casa de adoración para Cristo, una casa de un verdadero ungimiento espiritual. Ya tienes 10 razones por las cuales el Señor te anima para que establezcas y multipliques la iglesia en casa y puedas contar esta linda historia de esta mujer que ungió a Cristo antes de su muerte. Pero si aún no te sientes capaz, pues tenemos 30 razones más por delante, de manera que no te la pierdas. Y si esto te ha ayudado espiritualmente, compártelo con tus amistades para que también a ellos les ayude, para que también ellos, o mejor dicho, a ellos les alcance esta bendición. Nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios te bendiga.